Bueno, abordando el tema de las mutaciones, hoy abarcaremos si estas realmente son aleatorias o no y cuál es su importancia. Entonces mi grupo está conformado por Hernando Santos, Stephanie Nestroza y mi persona, que vamos a traerle este tema a flote. Iniciando por el término general de mutaciones, que son cambios en el material hereditario, es decir, en la secuencia de bases del ADN de un organismo. Estas implica una razón principal para la variación fenotípica y a su vez para las variaciones en los procesos evolutivos. Entonces, hablando de si las mutaciones son aleatorias, pues estas pueden ser desde beneficiosas, neutras y hasta dañinas para un organismo. Y toda esa variedad de las mismas implica de que no intentan proporcionar lo que un organismo necesita. Es decir, o en este sentido, la aleatoriedad de las mutaciones permite que aunque sucedan o no en el organismo, no están relacionadas con su utilidad o no están relacionadas con la necesidad para el ser humano. Y es entonces como no todas las mutaciones son relevantes para la evolución. Y esto se debe a que todas las células de nuestro cuerpo contienen ADN. Esto implica que hay una multitud de lugares en los que se puede producir las mutaciones. Sin embargo, las únicas mutaciones relevantes para la evolución a gran escala son aquellas que pueden transmitirse a sus descendientes, como por ejemplo lo que son las mutaciones germinales, en las cuales o en este tipo de mutaciones que ocurren en las células reproductoras, como lo son los óvulos y los espermatozoides. Dando continuidad con la presentación, tenemos la variabilidad aleatoria. Los mecanismos de la evolución, como la selección natural y la deriva genética, actúan sobre la variabilidad aleatoria que se genera por mutación. Se cree que hay factores ambientales que influyen en la tasa de mutación, pero generalmente se piensa que no influyen en la dirección de esa mutación. Por ejemplo, la exposición a sustancias químicas nocivas pueden aumentar la frecuencia de una mutación, pero no hará que se produzcan más mutaciones que hagan a los organismos más resistentes a esas sustancias químicas. En este sentido, pues las mutaciones son aleatorias. El hecho de que una mutación concreta suceda o no, no está relacionada con la utilidad que ésta tenga para el organismo. En este caso tenemos un estudio que generalmente pues sabemos que en países, bueno, en la mayoría de los países del mundo y principalmente en los Estados Unidos, se utilizan los champús con sustancias químicas especiales pues para matar los piojos. Y hay una multitud de piojos que resisten justamente a las sustancias químicas del champú. Y para esto pues se tienen dos explicaciones que están aquí representadas en las dos imágenes que tenemos. La primera de esto pues menciona que la variabilidad de los piojos resistentes siempre estuvieron ahí y simplemente ahora son más frecuentes porque no todos los piojos porque todos los piojos no resistentes tuvieron la muerte por la solución jabonosa que se utilizó. Y la otra explicación es que la exposición al champú para piojos ocasionó realmente mutaciones para la resistencia del champú. ¿Esto qué nos indica como tal? Que la mutación siempre estuvo presente en la población de piojos, pero que salió a flote justamente cuando se expuso estos piojos a la sustancia química, ya que los que no resistieron pues empezaron a morirse y los que sí resisten se quedaron ahí, por tanto pues son quienes predominan y se empieza a ver a nivel de la población. Básicamente pues este sería el ejemplo que explica la variabilidad aleatoria. Por otro lado, pues lo que fue un científico de apellido Lederberg, pues, junto a su esposa Esther en 1952, ellos realizaron un experimento que implicaba colocar lo que eran bacterias en placas de Petri y así pues le permitían que las colonias fueran creciendo. Además, pues cuando ya estas colonias crecían, lo que hacían era utilizar un paño donde tomaban pues las muestras de las colonias de esas placas originales y las transferían a otras pues placas nuevas. Posteriormente, en las placas nuevas aplicaron antibióticos que normalmente pues iban a matar esas bacterias porque ellas no son resistentes como tal a los antibióticos, entonces obviamente las tenía que matar, pero después de exponer las bacterias al antibiótico,
pues las volvieron a transferir a las colonias, pues transfirieron esas colonias a otras cajas de Petri usando pues el mismo paño. Los resultados que pues ellos obtuvieron era que cuando se aplicaba el antibiótico como tal a las placas nuevas, algunas colonias pues sobrevivían. Y pues se interpreta como pues a partir de la hipótesis de ese experimento que es que las cepas bacterianas resisten a los antibióticos, a partir de su aplicación, pues se infería que ellas ya tenían esa resistencia como tal inmersa, ¿no? Y esto, pues, al transferir las colonias a esas nuevas placas, después de la exposición al antibiótico, pues encontraron que habían colonias resistentes en estas nuevas placas. Y eso que pues no se había aplicado como tal el antibiótico, o no habían sido expuestas como tal al antibiótico. Entonces ellos concluyeron como tal que pues las bacterias resistentes a dichos antibióticos pues ya estaban presentes en la población que fue expuesta, y pues la resistencia no se desarrolló como una respuesta a dicha exposición, sino que pues estaba como tal en las bacterias antes de la aplicación del antibiótico, ¿no? Además, podemos observar en la siguiente diapositiva otro tipo de experimentos como el que realizó Richard Lenski, que pues era un microbiólogo de la Universidad de Michigan, y esto, a partir de esto, pues él trabajó con lo que fue Escherichia coli, donde pues hubo como un seguimiento a varias colonias de bacterias, pues obviamente durante varias generaciones para pues, digamos, observar cómo estas evolucionaban. Se dice o se habla a favor del azar que somos mutantes porque pues en el contexto de esta información pues se logró argumentar que pues a favor del azar en lo que es la evolución se presentan mutaciones genéticas que son únicas y raras y que van a afectar como tal la capacidad de las bacterias para digamos crecer en condiciones específicas. También dice que pues hay una habilidad para crecer aeróbicamente, en este caso hablando de Escherichia coli, en citrato, que pues es como un ejemplo específico, y pues esto le permitió o le dio la capacidad de evolucionar en un conjunto de linajes de este tipo de bacterias, ¿no? En las poblaciones como tal. A pesar pues de que todas las poblaciones eran genéticamente idénticas al principio del experimento pues que realizó este científico. Parte de la evidencia que pues digamos apoya lo que es el azar en la evolución es que pues las bases moleculares de la evolución aeróbica, por ejemplo en este experimento con el citrato, involucró mutaciones genéticas únicas y poco comunes, y pues que estas mutaciones no van a ocurrir como tal en todas las poblaciones, y pues esto sugiere pues la aparición que no está como digamos dirigida o que es predecible, ¿no? Otra evidencia es que la ocurrencia de las mutaciones raras va a respaldar la idea de que la evolución pues va a tener como tal una forma azarosa, sí, se da al azar, y que las mutaciones pues genéticas como tal son el motor de la evolución. Y estas no van a seguir como tal un patrón preestablecido, como de que no, es que se tienen que dar así, así, no, porque pues son el resultado como tal y de lo que hemos mencionado de eventos azarosos o aleatorios a nivel pues subatómico. Muchas gracias por su atención.